a la presentación, entonces decidimos presentarlo en dos partes de 3 y 3 anexos. ¿Y cuál fue el motivo? ¿Qué problema sucedió? No sé, me parece que el paquete de Office que tengo yo está como que cambia los formatos, entonces me ponen las imágenes empalmadas con el texto. Ok, sí, eso es. Bueno, a ver, adelante con su presentación. Ok, permítame un poquito. Ujú. Ese no es. ¿Ya se ve? ¿Sí se ve, profe? Todavía no, yo todavía no lo puedo ver, pero como que hay un retraso, que creo que es natural. Ahora sí, ahora ya no, ahora sí. Ok. Bueno, pues mi nombre es Kevin. Voy a estar presentando los anexos del 7 al 9 y voy a comenzar con el anexo número 7 de la 12ª edición de la expedición de anexos de la OASI. El anexo número 7 habla de las marcas de nacionalidad y matrículas de la aeronave. En el anexo 7 aparecen normas adoptadas por la Organización de Aviación Civil Internacional como normas mínimas aplicables a las marcas distintivas apropiadas de la nacionalidad y de matrícula. Aquí podemos ver una tabla de enmiendas de lo que fue la modificación de este anexo hasta llegar hasta la edición que es ahorita la 12ª. En el apartado número 1 viene definiciones, entonces yo encontré algunas definiciones que nos pueden ayudar a entender un poco más, pues, lo que viene siendo el tema. Marca común. Esta es la marca que asigna la OASI o la Organización de la Aviación Civil Internacional como marca común. Es como una marca que agrega lo ASI a las aeronaves. Es como pues podría ser un acta de nacimiento mundial o algo así, algo así. En el apartado número 2 dice marcas de nacionalidad, marcas comunes y de matrícula que han de usarse. La marca de nacionalidad o la marca común y la de matrícula constarán de un grupo de caracteres. Esto quiere decir que no pueden ser imágenes ni otro tipo de identificación, tienen que ser números o letras. La marca de nacionalidad o la marca común precederá a la matrícula. Cuando el primer carácter de la marca de la matrícula sea una letra, estará precedida de un guión. Quiere decir que si la primer carácter de la matrícula es una letra, tiene que ir un guión. Por ejemplo, aquí en la imagen de abajo vemos que es el Eco Charlie guión Lima Unión Oscar. Esto quiere decir que si como la primera letra el primer carácter es una letra, pues tiene que ir precedido de un guión. Colocación de las marcas de nacionalidad, de las marcas comunes y de la matrícula. Que esto quiere decir que todas las matrículas tienen que estar en un punto visible y siempre tienen que estar, como quien dice, intactas, que no estén borradas ni nada, y siempre tienen que ser, pues, de fácil acceso a la vista del personal de aeropuerto, inspectores, etcétera. Las dimensiones de la marca de nacionalidad, esto quiere decir que todas tienen que ir a una misma altura y todas tienen que ser del mismo tamaño, no puede venir unas letras más chiquitas de que otra o con otro tipo de fuente. Los tipos de caracteres empleados para las marcas de nacionalidad y las marcas comunes y las de matrícula. Esto no quiere decir nada más que tienen que ser letras romanas y números arábigos. Inscripción de las marcas de nacionalidad, de las marcas comunes y de las marcas de matrícula. Todo estado contratante o autoridad de registro de marca común mantendrá al día un registro en el que aparezcan con respecto a cada una de las aeronaves matriculadas por el Estado. Esto quiere decir que nada más tienen que llevar un registro, el Estado en sí tiene que llevar un registro de las marcas de matrículas que se han registrado en él. Certificado de matrícula. El certificado de matrícula deberá ser tanto en la redacción como en la forma un duplicado. Quiere decir que cada que se haga un certificado debe existir
un duplicado para su, ¿cómo lo podría decir? Como respaldo. Placa de identificación. Aquí en la imagen podemos ver una placa de identificación del Cessna donde deberá llevar la marca común nacional o la marca de nacionalidad y la marca de matrícula. Este es un ejemplo de un certificado de matrícula. En el anexo número 8 tenemos la aeronavegabilidad, que es nada más que los certificados que tiene que tener una aeronave para que ésta sea operable. El 1 de marzo de 1949, el Consejo adoptó normas y métodos recomendados relativos a la aeronavegabilidad de conformidad con las disposiciones del artículo 37 del Convenio sobre de Aviación Civil Internacional Chicago 1944, a los que designó anexo 8 al convenio. Elección de idiomas. Esto quiere decir que si tú viajas a cualquier otro país donde hablen un idioma diferente al tuyo y te presenten documentos en un idioma que tú no entiendas, este deberá traducirse inmediatamente al de tu preferencia siempre y cuando sea español, árabe, chino, francés, inglés y ruso. En la parte 1 del anexo 8 estamos viendo las definiciones. Yo una definición que encontré que nos ayuda a entender un poco mejor el tema es requisitos adecuados de la aeronavegabilidad. Significa códigos de aeronavegabilidad completos y detallados establecidos, adoptados o aceptados por un estado contratante para la clase de aeronave de motor o de hélice en cuestión. Esto viene siendo como una forma detallada como de requisitos que se tienen que llevar para que una aeronave sea aeronavegable. Otra pues es la convalidación, dice, del certificado de aeronavegabilidad. La resolución tomada por un estado contratante como alternativa al otorgamiento de su propio certificado de aeronavegabilidad, de aceptar el certificado concedido por cualquier otro estado contratante, equiparándolo al suyo propio. Esto quiere decir que si un estado expide un certificado de aeronavegabilidad, tiene que ser válido en otro país que sea miembro de la base donde se esté recibiendo el vuelo que viene de este destino. Por ejemplo, un vuelo México-Estados Unidos, quiere decir que el certificado que expidió México tiene que ser igual de válido que el certificado que expide Estados Unidos. Este anexo viene en partes. Esa fue la parte 1 donde nos dicen definiciones, y la parte 2 habla de procedimientos para la certificación y el mantenimiento de la aeronavegabilidad. Número 1, la parte número 1 de esta parte número 2 es el certificado de tipo. Que vienen aspectos de diseño de los requisitos adecuados para la aeronavegabilidad, que viene siendo pues que los diseños que se estén empleando para la producción de aeronaves pues sean aplicables a los requisitos que propone el Estado. Prueba de cumplimiento de los requisitos adecuados de la aeronavegabilidad. Esto viene siendo que las partes o lo que se está produciendo cumplan con estos requisitos. Y número 3, el certificado de tipo. Esa es una definición y nos dice que al recibir pruebas satisfactorias de que la aeronave cumple los aspectos de diseño correspondientes a los requisitos adecuados de aeronavegabilidad, el estado de diseño expedirá un certificado de tipo para definir que el diseño indicar que lo aprueba para este tipo de aeronave. En la parte número 2 de la parte 2 viene la aplicación, que significa que estas normas son aplicables a cualquier aeronave, así como su producción también tiene que ser aplicada a tiene que aplicar estas partes o las partes que se estén produciendo tienen que cumplir con los requisitos que se le están pidiendo para la aeronavegabilidad. El certificado de la aeronavegabilidad, disculpen, es que ando un poco trabadillo. La aplicación significa que debe aplicar para todas las aeronaves. Expedición y mantenimiento de la validez de los certificados de aeronavegabilidad. Esto quiere decir que se debe mantener o se deben hacer inspecciones frecuentes para mantener estos certificados.
Limitaciones de la aeronave e información. En los certificados de aeronavegabilidad tiene que venir explicado cuáles son las limitantes de las partes o los sistemas que tiene el avión. Pérdida temporal de la aeronavegabilidad. Esto quiere decir que la autoridad en cuestión puede retirar los certificados de aeronavegabilidad para que una aeronave no sea operable de tal manera o tal tiempo hasta que ellos consideren que las fallas han sido reparadas y se pueda restablecer el certificado. De igual manera, para los daños a la aeronave, si ocurre un daño que haga recesión del certificado de aeronavegabilidad, se tendrá que reparar y se tendrá que someter a una inspección para que el certificado regrese. Mantenimiento de la aeronavegabilidad. Esto es la aplicación es para todo tipo de aeronaves, ya sea de ala fija o de ala rotativa. La responsabilidad de los estados contratantes con respecto al mantenimiento de la aeronavegabilidad quiere decir que los estados tienen la responsabilidad de mantener inspecciones frecuentes a los diferentes tipos de aeronaves con tal de que éstas sean navegables. La parte 3 de este anexo y la parte 4 las decidí juntar porque realmente hablan de lo mismo, o sea, solamente que hablan de diferentes tipos de aeronaves, pero ya sea las normas o las aplicaciones son las mismas para las dos. Habla del capítulo 1, habla de generalidades, que es el número de grupos de motores, cuántos motores tiene, en cuántas secciones está dividido. Las limitaciones operacionales, las limitaciones que tiene la aeronave en cuestión de operación, características de la aeronave que pueden comprometer la seguridad, por ejemplo, algún diseño nuevo, algo que comprometa la seguridad de la misma, y las pruebas de conformidad, que quiere decir que esta aeronave está siendo certificada y aprobada por una autoridad. Capítulo 2, el vuelo. Nos habla del performance, y esto yo lo entendí como que sea como la manejabilidad del avión o su comportamiento cuando está en vuelo. Y correcto, esto viene el desempeño. El performance incluye no nada más el vuelo, todo desde tierra, muchachos. Sí, así, bueno, estuve leyendo el anexo y me di cuenta que era más como manejable, entonces lo decidí como hacer una analogía con un carro. Entonces el performance de un carro, de cuánta estabilidad tiene, cómo se siente en carretera, etcétera. Entonces yo creo que es de la misma manera, no exactamente igual, pero es aplicable a una aeronave, o sea, cómo se siente, cómo se maneja y autonomía. Ajá, la autonomía. Y de ahí viene de la mano las cualidades de vuelo que adopta la aeronave cuando está en aire. Sabemos que pues no es lo mismo las cualidades de vuelo que adopta un Cessna que las que adopta un Boeing o un Airbus A320. El capítulo 3 habla de la estructura del avión en sí, de las velocidades aerodinámicas que soporta y que no deben de ser excedidas porque puede comprometer la seguridad. Por ejemplo, la velocidad que recibe del viento, etcétera, etcétera. Las cargas de vuelo, que quiere decir el peso que puede mantener el avión cuando va en vuelo. Las cargas en tierra y en el agua. Esto quiere decir que son las cargas que tiene que aguantar el avión cuando está en tierra y cuando está en agua, porque en tierra está comprometido el tren de aterrizaje. Entonces hay que ver que la carga que se le está metiendo al avión no exceda la resistencia que tienen las aeronaves en tierra o en agua. El flameo, deformación y vibración. Esto quiere decir que el avión no debe ser propenso al flameo ni a la deformación y vibraciones cuando está en vuelo. Por ejemplo, que cuando el avión esté en vuelo no se le vaya a formar una ala, o la vibración afecte el desempeño de la aeronave cuando está en el aire. Y la resistencia a la fatiga, que
el número repetido de cargas no afecte la estructura de la aeronave, ya sea rompiéndola o deformándola. El capítulo 4 nos habla de diseño y construcción. Habla de los ensayos de verificación para cada una de las partes. Como quien dice, las pruebas que se le hacen a los pues sí, a los elementos o las partes que lleva una aeronave, los materiales con los cuales está hecho, que sean los adecuados para la aplicación que le vamos a dar la aplicación que le vamos a dar por ejemplo, del material a un sistema, como no es la misma la que lleva el recubrimiento del motor que la que lleva el ala. Entonces, pues eso se refiere con los materiales que sean adecuados para su aplicación y en su respectiva, digamos, sección. Métodos de fabricación, los métodos con los que se fabrican cada una de las partes, que sean los correctos para que estos sean seguros y no incurran en una falla. Y la protección, aquí se me venía a la cabeza un ejemplo, por ejemplo, cuando ocurre una falla en el motor, entonces estalla y que el mismo motor tiene que contener toda la explosión sin dejar que salga, para que no comprometa la misma seguridad de la aeronave. Así se me viene. Bueno, eso creo que yo que es la protección de cada uno de las partes de la aeronave a todo el sistema en sí. El capítulo. Puede ser una de ellas. Ajá, pues es como un ejemplo, capítulo número 5, que habla de los motores. 5.1 habla del objeto, el motor en sí como parte funcional del avión, el diseño y construcción y funcionamiento de mismo, de cómo se construye, de cómo funciona y cómo fue diseñado y que cumpla con los requisitos de aeronavegabilidad. Las condiciones y limitaciones declaradas es, por ejemplo, que si tu motor, no sé, tenga alguna especie de rendimiento o no tenga una petes y respetes esos límites, no es como que digas, oh, no, es que este motor puede funcionar mejor si yo le agrego otro compresor que me ayude a aumentar su eficiencia en el ciclo Brayton, pues no lo puedes hacer porque estás comprometiendo la integridad del motor y la aeronavegabilidad del avión. Y pues otra vez dice ensayos y es como es el ejemplo que les ponía, que era de la protección que tiene el motor a la hora de estallar, que es el mismo de que que contenga toda la explosión y no de que no comprometa la seguridad de toda la aeronave. El capítulo 6 nos habla de hélices, en el objeto habla de la hélice en sí, lo que es el diseño y construcción de las mismas, que sean las adecuadas y que en base a ese diseño y construcción se puedan obtener certificados de aeronavegabilidad y los ensayos, las pruebas que debe pasar para que sea operable o sea funcional. El capítulo 7 nos habla de las instalaciones del sistema motor propulsor, que habla del cumplimiento de las limitaciones de la hélice y del motor. Como ya lo mencionaba anterior, de que no puedes... Mencionaba unas limitaciones en base a los ciclos que lleva el motor. Ahora, sin embargo, esto es aplicado a la hélice y a la rotación del motor. No sé si me va a entender. Es como, por ejemplo... Sí, pues el ejemplo que les ponía de que no puedes exceder los límites de cada una de las partes que ya se vienen manejando. La control de la rotación de los motores, esto quiere decir que tú debes de tener el control de hacia qué dirección están girando los motores, porque muchas de las veces los motores se puede invertir su rotación y pues tú siempre tienes que tener el control para que este sea aeronavegable. Nueva
puesta en marcha del motor. Esto quiere decir que cada vez que se apague pueda volverse a poner en marcha. Independencia de los grupos de motores quiere decir que en un avión bimotor, el motor 1 no tiene que ser nada dependiente del motor 2, ya que si falla uno de los dos, el otro puede, como quien dice, mantener el vuelo y hacer un aterrizaje. Por eso es que es la independencia de los motores, de que no deben de depender uno del otro porque pueden comprometer a la misma aeronave. Y el sistema de refrigeración, que es pues el sistema, la refrigeración de estos es pues por aire, ya por una circulación de aire frío que se toma de la atmósfera. Capítulo 8, instrumentos y equipo. Los instrumentos y equipos necesarios que vienen en la cabina de mando, la instalación de los mismos, los equipos de seguridad y supervivencia, como lo son, pueden ser las luces de navegación y las luces anticolisión. El capítulo 9 nos habla de la limitación de utilización y de información. Otra vez hablo de la limitación que debe tener cada uno de los sistemas. La información y procedimientos de la utilización para cada uno de los sistemas de la aeronave, como puede ser el tren de aterrizaje, los motores, las superficies de control y el manual de vuelo del avión. El capítulo número 8 habla de la facilitación. Las normas y métodos recomendados relativos a la facilitación fueron adoptados inicialmente por el Consejo el 25 de marzo de 1949, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, Chicago, 1944. En el capítulo 1 nos habla de definiciones. Algo que nos puede ayudar a entender un poco más este capítulo pues es la definición de embarque: acto de subir a bordo de una aeronave con objeto de comenzar un vuelo, exceptuando aquellos tripulantes o pasajeros que hayan embarcado en una de las etapas anteriores del mismo vuelo directo. Gestión de riesgos, aplicación sistemática de procedimientos y métodos de gestión que proporcionan los organismos encargados de la inspección la información necesaria para atender los envíos que representan un riesgo. La orden de retiro, que es una orden por escrito notificada por un estado o un explotador en cuyo vuelo viajó una persona no admisible en ese estado. Puede ser que, por ejemplo, alguien que es un deportado, que era como si es una persona no admisible, se expide una orden de retiro para que éste sea retirado del estado o país al que él viaje. Capítulo número 2, entrada y salida de aeronaves. Nos habla de generalidades y del método recomendado. Esto quiere decir que cuando hablo de método recomendado, hablo de la facilitación que el Estado proporciona para que las aeronaves entren y salgan del aeropuerto con una mayor facilidad. Por ejemplo, esto se debe llevar a cabo mediante una expedición de documentos que acrediten o que se llenen para que la aeronave aterrice y despegue de una manera más rápida. El control de estupefacientes y su método recomendado es que todas las aerolíneas o todos los estados están comprometidos a combatir ¿cómo se dice? La exportación de estupefacientes hacia otros estados, como lo puede ser, por ejemplo, que exista la posibilidad de que en una aeronave manden, no sé, alguna especie de droga. Entonces las aerolíneas o el Estado están dispuestos a cooperar con las autoridades para que estas drogas o estos estupefacientes no salgan o no entren a un estado. Suspensión de vuelos por emergencias sanitarias. Esto se me viene mucho a la cabeza de esta situación que tenemos por COVID. Suspensiones con Sierra, ¿eh? Ah, sí, pues lo tomé exactamente del anexo. Ah, qué caray con el copy-paste, ¿verdad? Sí. No, sí, lo tomé exactamente así como va del anexo. Sí, pero debe ser una mala traducción. Ah, ok.
Bueno, la suspensión de vuelos por emergencias sanitarias, esto se me viene a la mente, por ejemplo, ahorita esta situación que estamos viviendo del COVID, de que Correcto. suspendieron vuelos total o casi totalmente en algunos aeropuertos y a vuelos que no sean de extrema necesidad, como, no sé, un traslado de algún paciente o algo. Por ejemplo, la suspensión de vuelos de aerolíneas comerciales. Ujú. Los documentos, la corrección de documentos, que exista un error en un documento se debe de corregir para que este esté bien, entonces se pueda dar el traslado fácilmente. Desinsectación de aeronaves es como matar a los insectos que existan adentro de la aeronave o como ya, no sé si usted vio, profe, pero cuando limpian los vidrios del avión que tienen muchos mosquitos pegados, Correcto. a eso se Hay un refiere caso, o bueno, permítanme comentarles un procedimiento, porque es un procedimiento que hacen en donde, quizá en países donde menos nos imaginemos, pero quizá tiene que ver con situaciones políticas, hablando de desinsectación y hasta de desinfección. Cuba, jóvenes, ni siquiera Estados Unidos, o al menos no aviones mexicanos. Cuba exige a todos los operadores de aeronaves extranjeras que aterricen en sus aeropuertos, les exige una desinsectación y una desinfección de aeronaves, ya sea que contraten a un proveedor local cubano o que en la misma aeronave lleven sus productos para desinfectar. Es con la intención, bueno, de promover o de mantener la esterilidad de Cuba hacia el mundo. Les decía, quizá tiene que ver con situaciones políticas, creo que es de todos conocida la ideología que tienen ellos, ¿no? Y ellos lo hacen, les decía, para proteger, pues, en general para proteger todo. Y ahorita, en esta situación actual de todos conocida, pues cobra una importancia bastante significativa, ¿no? Porque, pues bueno, con eso se logra también que la aeronave de por sí ahorita, el tema de desinfecciones, creo que dar cualquier lugar, pues un avión con mayor razón. Y yo de vuelos por emergencias sanitarias también. En la actualidad tenemos muchos ejemplos de suspensión de vuelos por emergencias sanitarias. Pero ¿cuál es la diferencia? O qué creen ustedes que sea la diferencia entre suspender un vuelo por una emergencia sanitaria, como nos dice este anexo, este capítulo, o suspender un vuelo por cualquier otra razón? ¿Será una metodología distinta, jóvenes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay consecuencias distintas o cuál es el escenario que se imaginan ustedes? Vamos, muchachos, despierten, participen, o ya se me fueron todos. ¿Me puede Bueno, repetir la pregunta, profe? con mucho gusto, Javier. En el anexo, el material que tenemos todavía en pantalla, nos habla de suspender vuelos por emergencias sanitarias. Yo les decía, ahorita, pues prácticamente es lo de hoy, es el tema de moda. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué este anexo habla de suspensión de vuelos por emergencia sanitaria y no por cualquier otra razón? Esa es la pregunta. ¿Por qué creen ustedes que hay aquí como un amparo o una protección cuando se suspenden vuelos por emergencias sanitarias? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuáles serían los escenarios? ¿Qué se imaginan ustedes? Porque un vuelo se suspende no nada más por una emergencia sanitaria. ¿Están de acuerdo? Puede suspenderse por muchas razones, pero ¿por qué este anexo solamente habla de emergencias sanitarias? ¿Puede ser por el imprevisto? Pues podría ser tal vez porque, por ejemplo, una emergencia sanitaria podía
afectar también a los pasajeros, por eso se tenía que llevar un mejor control de este tipo, a comparación de, por ejemplo, una cancelación por el clima o por algún problema o alguna falla, siendo así que si tenemos una emergencia sanitaria podría ser que alguno de los pasajeros conlleve un riesgo. Bueno, realmente cualquiera que sea la causa, los pasajeros serían los principales afectados, ¿verdad? Pero ahí les va. Yo lo que pretendo es que ustedes visualicen más de manera técnica cuáles son las consecuencias. A ver, adelante, ¿alguien iba a hablar? Pues podría ser para no comprometer la, ¿cómo podría decirlo? Pues para no comprometer la seguridad, ¿no? De otro estado. Por eso suspenden los vuelos. Bueno, aquí más que para el Estado, es una protección, por ejemplo, esta que nos estás mencionando, que ampara al operador. ¿Sale? Ahí les va un ejemplo real, ¿eh? Esto es de ayer o antier. Es más, desde el fin de semana. La Charlie Tango Alpha, la Canadian Transportation Agency, acaba de suspender precisamente el permiso de operación a Interjet en su territorio. ¿Por qué? Porque dejó de pagar las pólizas de seguro. Entonces, ¿qué sucedió? Se suspenden esos vuelos, se le da un tiempo límite para que subsane esa deficiencia, o de lo contrario le retiran o le cancelan definitivamente el permiso de operación. ¿Qué sucede cuando es por una emergencia sanitaria, como sucedió con muchos países, o como sigue sucediendo quizá? Bueno, pues prácticamente los derechos de los operadores aéreos se mantienen intactos, ¿sale? Esa es la diferencia. Si un operador decidió cancelar, por ejemplo, no sé, vuelos de México a España, ¿no? Que fue donde estuvo muy, muy fuerte la pandemia en sus inicios. Bueno, pues como fue declarado por emergencia sanitaria, prácticamente, como diríamos en el bajo mundo, ¿verdad? No hay bronca, está bien. Está bien Aeroméxico, supongamos que fue Aeroméxico. Las autoridades españolas le van a decir, está bien, no hay bronca. No está contemplado en el anexo 8, estamos en el 8, si no me equivoco. Sí, no hay bronca. No, Muy bien, gracias. Si fuera, les decía, otra situación, culpa del operador, entonces sí, habrían incluso hasta sanciones, creo que alguien lo mencionó aquí, habrían hasta sanciones o lo que fuera necesario. Esa es la diferencia, jóvenes, el por qué aquí viene plasmado o protegido o amparado una suspensión de vuelos por emergencias sanitarias. ¿Quedó claro cuál es la diferencia, ingenieros? Sí, profe. Amparar al Exacto. operador. Exacto. ¿Por qué? Porque es eso precisamente, una emergencia sanitaria. Y como ya lo habíamos platicado antes, pues bueno, las aeronaves son el vehículo perfecto para transmitir cualquier tipo de virus o bacteria de enfermedad de un lugar a otro. Entonces, por eso está aquí contemplado, jóvenes. Y bueno, muy bien, Kevin, gracias por el tiempo. Perdona la interrupción. Continúa, por favor, si no hay dudas de tus compañeros. No pasa nada, profe. Gracias, adelante. En el capítulo 3 del anexo 9 nos habla de la entrada y salida de personas y de su equipaje. Documentos requeridos para viajar. Por ejemplo, un documento para viajar a alguna parte de Estados Unidos, pues viene siendo tu pasaporte y tu visa y hasta un permiso para permanecer en ese país. Documentos de viaje, pues nada más hace referencia a lo que ya mencioné, que puede ser una visa, un pasaporte, o si eres ciudadano americano, una identificación que te acredite como un ciudadano de la misma. Visados de salida. Esto es como, por ejemplo, si tú vienes de Estados Unidos hacia México, no se te tiene que pedir tu visa en el aeropuerto, ya que tú no estás queriendo ingresar al país, sino estás queriendo salir de él. Procedimiento, esto viene siendo como los procedimientos y requisitos de tránsito. Visados de entrada y reingreso. Por ejemplo, cuando tú quieres entrar, pues como ya lo mencioné, cuando te quieres entrar a un país, tienes que tener, ya sea si el país lo requiere o no, una visa de entrada
para poder ingresar a él. Certificados de vacuna. No sé si ahí me puede ayudar, porque es una duda que tengo así general, por ejemplo, cuando ya nos vacunen contra el COVID-19, tendremos que llevar algún certificado, algo que nos acredite como que ya estamos vacunados, o de qué manera podemos hacer nosotros para ingresar a otro país o para viajar en un avión a otro país. Ok, eso es un escenario probable. Eso ya lo decidiría cualquier país. El exigir a sus visitantes, a sus pasajeros, a quien ingrese a su territorio, podría exigir un certificado de vacuna. Sin embargo, esto que está planteado, al menos hasta ahorita en este anexo, porque cuando lo implementaron no estaba lo del COVID, bueno, tiene que ver con aquellos pasajeros que van a viajar a países o a regiones en las que, por ejemplo, África, que la malaria es muy común, paludismo, esas enfermedades que en otros lugares del mundo están o se consideran erradicados. Entonces, es necesario, yo les decía, ¿se acuerdan cuando platicábamos del mundo de profesiones y profesionistas que participan en un aeropuerto? ¿Se acuerdan? Les hablaba del que hubiese sido nuestro nuevo aeropuerto en México. Si el actual tiene una clínica, le llaman clínica del viajero. Imagínense un aeropuerto del triple del tamaño que tenemos ahorita, pues hubiese absorbido más personal. Esa clínica del viajero, su función es precisamente esa. Se encuentra en el área internacional y es para certificar o para vacunar a los pasajeros que van a ir a regiones como la que les acabo de decir. ¿Por qué? Porque a su llegada a aquel país es necesario que muestren ese certificado. Entonces, a eso se refieren los certificados de vacuna. Dígame. ¿Te llenan tu cartilla de vacunación o te dan así como un papelito sellado o algo? Ambos. En la cartilla de vacunación recuerden que vienen las vacunas o los esquemas obligatorios. Y no es obligatorio, al menos en México, les decía, porque se considera erradicada el paludismo, la difteria, la malaria. Si tú vas a ir a un país en donde sí está activo esa enfermedad, bueno, seguramente debe ser un sello en el pasaporte. La verdad es que no tengo el dato exacto. Nunca, hasta ahorita todavía no me he dado la tarea de viajar a esos lugares. Y complementando con todo lo que acabas de exponer, todo lo que se requiere para viajar, hay una página muy, muy interesante. Tiene costo. No generalmente, las aerolíneas con destinos internacionales son las que pagan la suscripción a esta página, y es una página muy amigable porque ustedes ponen el origen y el destino final, hasta dónde van a ir, y esa página les da los requisitos de cada país. Es decir, si ustedes van a ir a Timbuktu, que no sé dónde carajo se encuentre, seguramente van a hacer escala en muchos países. Entonces esa página les va dando, vas a llegar primero a este país y este país te pide tal y tal y tal documento. Después vas a llegar a otro país y este otro país te pide también esto y esto y esto. Y así sucesivamente. Entonces esa página, les decía, es en la que se basan las aerolíneas para poder documentar a sus pasajeros. Porque si una aerolínea comete un error en la documentación de sus pasajeros internacionales, además de que se los van a regresar el país de destino, le pueden aplicar una multa a la aerolínea por haber hecho mal la documentación. Entonces, por eso les decía, se apoyan en esta página, en la que desde que dijiste documentos requeridos para viajar, se me vino a la mente, porque hay destinos, jóvenes, en esa página que, bueno, ni siquiera uno se imagina que existen. Sin embargo, bueno, sabemos que a través de infinidad de conexiones podemos llegar al lugar más recóndito del planeta, ¿verdad? Pero cada uno o cada país pide distinta documentación, entre ella certificados de vacuna, como lo comentas aquí, Kevin. A eso se refiere. Espero que haya quedado clara la duda. Así es, profe. Gracias. No, al contrario, muchachos. Muy bien, Kevin. Adelante, por favor. La inspección de documentos de viaje, que es que
pues tengas una cooperación con las autoridades al arribar a un lugar, de que si te pide, por ejemplo, tu identificación o algún documento que sea necesario para la estancia en ese país, pues se los proporciones de esa manera, o como dice el profe, que se haga bien una inspección por parte de la aerolínea para viajar a un destino, ya que si no, pues como dice usted, puede ser acreedor a una multa. Disposición del equipaje separado de su propietario. Esto es de que, por ejemplo, cuando tú llegas a documentar y te separas de tu equipaje, que sea, bueno, yo lo veo como que tú en cuanto lo entregas estés dispuesto a que pase por una serie de, pues, ya sea de departamentos que lo acrediten como, pues, se puede decir, una carga que pueda abordar el avión. Por ejemplo, cuando pasa por rayos X y luego, pues, ven si no traes algún explosivo o algo que pueda comprometer la seguridad de la aeronave. Identificación y entrada de la tripulación y otro personal de los explotadores de las aeronaves. Esto es como quien dice la identificación de la tripulación, pues, de pilotos y sobrecargos. Y algún otro empleado de la aerolínea, porque pues esto se refiere con explotadores a las aerolíneas. Sí, claro. Recuerden, permíteme, Kevin, un paréntesis. Recuerden que cada aeropuerto expide su TIA, ¿verdad? O sea, su tarjeta de identificación aeroportuaria, no piensen mal. Esa, pues, evidentemente es propia para cada trabajador de cada aeropuerto y tiene o cuenta con permisos distintos para acceder a diferentes zonas del aeropuerto, ¿verdad? Pero los tripulantes, pues los tripulantes no trabajan en un aeropuerto en particular, ¿verdad? Una tripulación que va de México a Guadalajara, bueno, no va a tener una tía del aeropuerto de Guadalajara. De Guadalajara se va a Tijuana, tampoco va a tener una tía del aeropuerto de Tijuana. ¿Qué sucede? Bueno, por normatividad, por lo que vemos aquí, bueno, los tripulantes deben ir perfectamente uniformados y portar la identificación oficial de la compañía, fecha de parte del personal de seguridad, de que, bueno, cualquier tipo de sospecha, ¿verdad? Entonces se pide el apoyo del personal de la compañía. Los que sí trabajan en ese aeropuerto cuentan con su tía expedida por ese aeropuerto para que dé fe de la legalidad o de la autenticidad de los documentos o de la tripulación que pretende cruzar para llegar a la sala de última espera, porque evidentemente tampoco tienen pase de abordar, ¿verdad? A eso se refiere esta parte de la identificación y entrada de tripulación y personal de la aerolínea. Gracias, Kevin. El capítulo 4 nos habla de entrada y salida de carga y otros artículos, generalidades y procedimientos y reglamentos. Esto, sí, en general, pues es como qué procedimientos y qué reglamentos deben de cumplir las cargas para que puedan ser transportadas. Por ejemplo, nosotros, cuando me tocó trabajar en los vuelos de carga, tenían que subir las cargas a veces, bueno, ahí donde estaba yo con montacargas, pero los de otras compañías de carga usaban una grúa especial, que el profe mencionó su nombre, pero ya no me acuerdo. ¿Me podría dar el profe? ¿Loader? El loader. Ajá, eso que estamos viendo en tu fotografía. Y entonces el procedimiento pues era que se llevara hasta la aeronave. Entonces ya cuando está arriba, el mismo montacargas o loader lo empuja hacia adentro, hacia una superficie que tiene como bolitas, como unas esferas que hacen que deslice. Se llaman rodamientos. Que los rodamientos se deslice hacia la parte de la aeronave a la que tú quieres llevar esa carga.
En base a los procedimientos y reglamentos, pues también se tiene que pasar por la aduana y que te la liberen por la antes de GAC cuando yo estaba, que ahora es la AFAC. Y se tiene que coordinar todo un despacho para que esa aeronave de carga salga. Se tiene que coordinar desde, bueno, pues con todas las autoridades que competen a la exportación e importación de mercancía. El capítulo 5 nos habla de personas no admisibles y deportadas. Personas no admisibles, yo me baso mucho en el ejemplo de México, Estados Unidos. Personas no admisibles para Estados Unidos podría ser personas deportadas, personas que no tengan su visa o personas que tengan antecedentes penales. Obtención de un documento de viaje sustitutivo. Por ejemplo, es cuando tú no tienes una identificación oficial por ejemplo, si tú quieres regresar a tu país y perdiste tu cartera o algo, no tienes una identificación oficial que te vale como un ciudadano de la misma, pues se puede obtener un documento de viaje que sustituya a Claro que no con la misma validez en cualquier otra cosa en que tú la quieras utilizar, sino nada más para viajar. Las personas deportadas. Por ejemplo, yo pongo este ejemplo como cuando de Estados Unidos mandaron a Centroamérica a los inmigrantes, de que en vuelos de, no recuerdo de qué aerolínea mandaron a personas de Centroamérica a sus países, y entonces estos vatos pues estaban felices de regresar a su país, y también me da risa Copa. porque Si no me equivoco, fue Copa. A Copa. Estaban felices porque estaban regresando a su país después de la travesía que se aventaron. Por una risa. Y el capítulo 6 nos habla de aeropuertos internacionales, instalaciones y servicios para el tráfico. Disposiciones relativas al movimiento del tráfico en los aeropuertos. En esta sección no sé si habla del tráfico que hay en plataforma o del tráfico que hay afuera del mismo aeropuerto, como pueden ser las vialidades que en este apartado, profe. Habla del tráfico de pasajeros. Si te das cuenta, habla de sanidad pública. Ok. Instalaciones y servicios necesarios para implantar las medidas de sanidad pública, el socorro médico de urgencia y las relativas a la cuarentena de animales y plantas. Pues esto es las instalaciones que deben tener los aeropuertos para ser operables, como, bueno, el socorro médico pues viene siendo aquí en este aeropuerto pues la Cruz Roja, y las relativas a la cuarentena de animales y plantas, lo que viene siendo pues en nuestro caso puede ser auxiliado por ejemplo, por Policía Federal, de que tú quieras ingresar a alguna planta y que ellos te digan, ven a ver qué traes ahí, y ahí ellos se fijan si es admisible o no. Y pues creo que para esto se tiene que tener un manual y algunos especialistas que te indiquen si la planta puede ser admitida en el país. Por ejemplo, no sé si han visto cuando cruzan el puente que te dice que no puedes llevar cierto tipo de animales ni cierto tipo de plantas que pongan en riesgo la flora y la fauna de este país. Así es exactamente igual, nada más que pues en un aeropuerto. Fíjense que eso es muy trivial, porque se necesitan especialistas. Por ejemplo, a mí me tocó cuando de repente se envió una circular de que se prohibía el transporte de perros de razas brachiocefálicas, y listaban como no sé cuántas decenas de modelos o de razas de perro. Que, bueno, yo entiendo por brachiocefálicas los perros chatos, ¿no? Esos que tienen un hocicote y una nariz o un conducto nasal medio congestionado, ¿no?
Entonces ahí necesitábamos que nos mandaran o que fuéramos veterinarios para identificar las razas, ¿no? Lo mismo sucede con diversos artículos prohibidos, como plantas, como animales, como derivados, ¿verdad? De animales. Necesitan ser especialistas. ¿Qué hacemos? Pues nos basamos en un catálogo, ¿no? A veces ni siquiera a color, ¿no? Porque te lo mandan vía correo, te dicen que lo imprimas, se lo des al personal, pero pues no tienes impresora a color en tu oficina, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, prácticamente a ojo de buen cubero, ¿no? A ver, este perro se parece a la foto que tenemos aquí. Híjole, pues como que si entonces no viaja, ¿no? Y así sucesivamente. Así es lo mismo, muchachos. Nos encontramos con policías, con gente de Zagarpa, con migración, pero no son especialistas. Sí me explico la diferencia. Lo más que hacen, les decía, es consultar un manual, a lo mejor enviar una fotografía a un especialista, pero eso no garantiza que se esté cumpliendo al 100%. Pero bueno, son vacíos legales, son áreas de oportunidad, como quieran llamarlo, pero están presentes muchachos. Y eso sucede también en muchas otras áreas. ¿Qué pasó, Kevin? Adelante. Bueno, quería platicarle alguna experiencia que tuve con uno de esos perros cuando trabajaba ahí. Ajá. Se escaparon. Ajá, pasó que el personal de tráfico dejó viajar a perros de este tipo y cuando los subimos a la aeronave, pues les acondicionamos, bueno, dentro de lo que cabe los aseguramos para que no se fueran a mover en el vuelo o algo así. Entonces los subimos vivos y cuando los bajaron allá, eran 3 perros, bajó uno muerto. Entonces pues se la querían hacer de emoción en la aerolínea, pero pues nosotros lo que argumentamos el personal de rampa fue que nosotros los subimos vivos porque nos querían echar la culpa de que nosotros les habíamos hecho algo o algo así. Y nosotros nos defendimos diciendo que pues que estaban vivos cuando los subimos, que era responsabilidad de ellos que haberlos mandado en ese vuelo. No sé cómo podía proceder la aerolínea en una defensa contra los dueños de esos perros. Entra lo que protege la ley de equipaje documentado, pesos, es lo que se paga por un año, pero para anquiocefálicos, pues tienen una limitación, son los más representativos de esta raza, pues no se pueden agitar, no pueden creo que hasta ni espantarse, ¿verdad? Porque empiezan a sufrir de problemas respiratorios y hasta ahí llegan. Pues entonces por eso, precisamente por casos, no solo el que nos platicas, Kevin, sino a nivel global de la aerolínea, se decidió prohibir este tipo de perros. Pero pues aprovecharon para mandar 17 o 19 o 20, no sé cuántas razas distintas. Y pues imagínense, ¿no? Es lo que sucede. Pero pues prácticamente es eso. Por más que el dueño reclame, demande, pues aplica ese seguro de protección, Kevin, al equipaje documentado. Por eso, pues mucha gente incluso ya se les hace firmar un deslinde de responsabilidades. ¿Quieres viajar con este perro? Ok, fírmame aquí. Y pues prácticamente es lo que tú dices, Kevin, ¿no? Si se muere, pues bueno, usted me deslindó la responsabilidad. Tenga su perrito y adiós, ¿no? Pero precisamente son de las situaciones de las que no me hacen para nada extrañar el aeropuerto, Kevin. Ya te imaginarás por qué. Muy bien, Kevin. Continuamos, Sí, por favor. Las interminables peleas. Terrible, pero bueno, ya estamos lejos de ello. Pues están las instalaciones para el cambio de moneda. Por ejemplo, si tú eres extranjero y quieres cambiar tu dinero para poder comprar cosas en el país, estancia, o, no sé, ya sea de fines necesarios o recreativos, pues siempre debe existir una casa para el cambio de moneda. El capítulo 7 de este anexo nos habla del aterrizaje fuera de los aeropuertos internacionales, la breve parada o estancia.
pues, por ejemplo, como una breve parada, yo noto esto como los vuelos alternos, de que muchas de las veces llegaban aquí a Juárez, éramos nosotros el alterno de Hermosillo, en Viva Aerobús. Entonces se presentaba una situación de mal clima y decía, no, el vuelo va a estar en Juárez 30 minutos, hay que se tiene que cargar combustible. Y pues ahí estábamos nosotros atendiendo el avión, esperábamos a que lo atendiera el personal de combustibles. Ya cuando el avión está autorizado para despegar, pues ya le dábamos su servicio de remolque. Y el otro pues es interrupción de vuelo, que viene siendo cuando, bueno, me imagino cuando el vuelo tiene que retornarse al mismo aeropuerto o tiene que ser una parada de emergencia, como puede ser un pasajero disruptivo, donde el primer oficial pues está facultado para tomar una decisión y saber si los pasajeros, es necesario que los pasajeros se bajen de la aeronave inmediatamente o no. Por ejemplo, no sé, como alguien que esté poniendo agresivo o esté haciendo amenazas, pues el personal, la tripulación, pues toma la decisión de regresar al aeropuerto e interrumpir ese vuelo. El capítulo 8 nos habla de otras disposiciones sobre la facilitación, fianzas y exención de requisición o embargo. Disposición relativas a búsqueda, salvamento, investigación de accidentes y recobro. No sé si esas dos vengan de la mano, profe, porque habla como pues, más que nada, pues habla de dinero y habla del embargo. Ya sé, creo que el embargo de las aeronaves, ¿no? Como tales, por ejemplo, lo que usted nos comentaba de Mexicana de Aviación, que los bancos, que los bancos tomaron posesión de las aeronaves como, pues, antes de que les sucediera algo. Pues yo me imagino que eso es como el embargo, ¿no? De las aeronaves, de que se comprometieron con ese banco y no pudieron pagar, y entonces estos bancos pues tomaron acción y embargaron las aeronaves. Exacto, correcto. Vuelos de socorro en caso de catástrofes naturales o provocadas por el hombre que pongan gravemente en peligro la salud humana o el medio ambiente. Y en situaciones de emergencias semejantes en que se requiera la ayuda de las Naciones Unidas. Pues yo lo veo como por ejemplo, si en un país existe, no sé, una catástrofe como un huracán y pues hay como muchos damnificados y gente que se quedó sin hogar, pues existen los vuelos de socorro donde un país manda este vuelo para recoger a sus habitantes y traerlos de vuelta. Algo así pensaba, como por ejemplo muchos mexicanos que se quedaron atrapados en otros países y que no podían regresar hacia su país. Entonces, si mal no recuerdo, se envió vuelos de socorro para que estos regresaran al país. Correcto. O simplemente como los que mencionabas, los que hizo Copa. Creo que fueron 6 aviones, 6 320 lo que llegaron a lo largo de 2 semanas. La facilitación a la que se referiría este anexo, esa pues prácticamente pues no exigir lo que se le exigiría a un vuelo charter, en un vuelo regular, ¿verdad? Permisos, revisiones, auditorías, sino simplemente el espacio para aterrizar, porque ni siquiera iban a ocupar mostradores para documentar a esas personas, ¿no? Era desde coordinar un ingreso por alguna vialidad al aeropuerto hasta llegar al área de plataforma y de ahí embarcar directamente a estos pasajeros. Entonces a eso se refiere a las facilitaciones, que es algo muy similar a los vuelos de rescate que tú mencionas, ¿no? Que incluso también ahorita por la pandemia se llevaron a cabo en muchos países, ¿verdad? Hubo países, es más, ¿no? Nuestro flamante presidente mandó un Grumman 5, ¿no? A
a Bolivia para rescatar a otro dictador y su séquito, ¿no? Entonces es algo muy similar. De hecho, ella aplicaría muy bien esta de las facilitaciones, jóvenes, ¿eh? Analicen esa situación y van a ver que encaja muy bien en la facilitación. Adelante, por favor, Kevin. La contaminación marina y operaciones de seguridad de emergencias. Pues yo lo veo, por ejemplo, como los aviones que cargan una especie de, ya sea agua o un líquido que pueda, pues, apagar un incendio. Por ejemplo, digamos que existe un incendio en el mar, entonces de un derrame de petróleo o algo y se incendia. Entonces, estas aeronaves contienen este líquido o esta solución que ayuda a apagar este incendio. La aplicación de reglamento sanitario internacional y disposiciones conexas. Pues ese es el reglamento de sanidad que se le aplica a las aeronaves cuando embarcan en otro país. Plan Nacional de Aviación para brotes de enfermedades transmisibles, pues es como, pues, bueno, en este anexo me ve muy reflejado en esta situación que estamos viviendo del COVID. Plan Nacional de Aviación para brotes de enfermedades transmisibles, pues el COVID es una enfermedad transmisible que se transmite por contacto o por cercanía, y pues es las acciones que tiene que tomar la organización, por ejemplo, en este caso la FAC, para los brotes de estas enfermedades. Facilitación del transporte de los pasajeros que requieren asistencia especial. Por ejemplo, yo veo así como los pasajeros que están en sillas de ruedas que tienen que ser transportados de una manera especial hacia las aeronaves, ya sea en silla de ruedas o como en una silla especial de 2 llantitas. Pasillera se llama. ¿Cómo? Pasillera. Ah, la pasillera. Ajá, la que cabe entre el pasillo, pues sí, ¿verdad? Y la asistencia a las víctimas de accidentes de aviación y a sus familiares. Pues en caso de que llegue a ocurrir un accidente en alguna aeronave, pues, y existan personas dañadas o lastimadas, pues el mismo aeropuerto debe proporcionar atención médica para estas. Ya pues esto sería todo de mi parte, profe, ya para que mi compañero continúe con los siguientes 3 anexos. Ok, perfecto. ¿Sí se ve? Sí. Está en presentación, ¿verdad? Sí, nada más como que tu volumen de voz, yo no te escucho muy bien. Déjeme acerco más. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, yo creo que ya, a ver ahí. Bueno, pues mi nombre es Josué Araiza. Voy a presentar los anexos del 10 al 12. Voy con el anexo 10 de telecomunicaciones aeronáuticas. Pues el capítulo 1 habla de sus antecedentes, definiciones, generalidades, etcétera. Las normas y métodos recomendados relativos a las telecomunicaciones aeronáuticas fueron adoptados inicialmente por el Consejo el 30 de mayo de 1949, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, Chicago 1944, con la designación de anexo 10 al convenio. Tienen efecto el 1 de marzo de 1950. Las normas y métodos recomendados se basaban en recomendaciones del Departamento de Comunicaciones durante su tercer periodo de sesiones celebrado enero de 1949.
Bueno, las recomendaciones en las que se basaron fueron de la UIT. Se me acaba de olvidar el nombre. La Unión Internacional de Telecomunicaciones. En inglés es International Telecommunication Union. En el capítulo 2 se habla de las frecuencias de socorro. Bueno, aquí en el artículo 30 del reglamento de radiocomunicaciones de la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, se establecen las condiciones generales para las comunicaciones de socorro y de seguridad respecto de todos los servicios móviles. También se permite, en virtud del artículo 30, sección 3, bla, 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 pues entre los gobiernos participantes, los anexos de la OASI constituyen en este sentido tales acuerdos. Pues tenemos las normas y habla de las normas y métodos recomendados relativos a las radiofrecuencias para las comunicaciones de socorro. Se tienen procedimientos adoptados por la OASI, así como algunas disposiciones establecidas por la UIT y pues sus reglamentos. El anexo 10 dispone que una aeronave en peligro que aún esté en vuelo, debería emplear la frecuencia que normalmente usa en ese momento para las comunicaciones con las estaciones aeronáuticas. Y una vez hecho eso, se reconoce que la nave haya aterrizado violentamente o haya efectuado un aterrizaje forzoso. Es necesario asignar una frecuencia o frecuencias a usarse a fin de obtener uniformidad con carácter mundial y con el fin de obtener una escucha por las estaciones que sean posibles. En este capítulo nos menciona la frecuencia de 2182 kHz que ofrece posibilidad de comunicación entre aeronaves y estaciones de servicio móvil marítimo. El reglamento de la UIT, según el reglamento de la UIT. Luego tenemos las frecuencias en el capítulo 2, primera parte, frecuencias de los transmisores de localización de emergencia, ELT, para búsqueda y salvamento. Dice que todos los transmisores de localización de emergencia que se lleven de acuerdo con las normas de anexo 6, partes 1, 2 y 3, funcionarán tanto en 406 MHz como en 121.500 MHz. Ahí era 121.5 MHz, no 121.500, se me fue. Dice que el reglamento de radiocomunicaciones de la UIT también permite el uso de la frecuencia de 243 MHz, que es la mencionada ahorita,
Además de las frecuencias mencionadas pues anteriormente, que son estas 406 y 121.5 MHz. Luego tenemos las frecuencias de búsqueda y salvamento, cuando sea necesario utilizar altas frecuencias para búsqueda y salvamento para fines de coordinación en el lugar del accidente. Se emplearán las frecuencias 3023 kHz y 5680 kHz. La recomendación de la OASI es que cuando se necesiten estas frecuencias específicas entre centros coordinadores de búsqueda y aeronaves dedicadas a operaciones de búsqueda y salvamento, deberían elegirse regionalmente las bandas apropiadas del servicio móvil aeronáutico. También dice que cuando las aeronaves comerciales tomen parte en las operaciones de búsqueda y salvamento, se comunicarán normalmente en los canales de ruta apropiados con el centro de información de vuelo vinculado con el centro de coordinación de búsqueda interesado. La utilización de frecuencias de menos de 30 MHz, este es el capítulo 3, cuando dice que la utilización de estas bandas debe hacerse conformidad con las disposiciones actuales pertinentes de dicho reglamento. Por lo que respecta a la utilización de estas bandas, se señala la atención de los estados la posibilidad de interferencia radioelectrónica perjudicial ocasionada por fuentes no aeronáuticas de emisión de radiofrecuencias y la necesidad de tomar medidas apropiadas para reducir sus efectos. Esto, pues tengo entendido que es, por ejemplo, pues cuando viajamos en avión, que nos dicen que lo pongamos en modo avión para evitar este tipo de interferencias. Bueno, siguiente. La utilización de frecuencias de menos de 30 MHz. En la parte 1 tenemos el método de operación. En el servicio móvil aeronáutico para las comunicaciones radiotelefónicas que utilicen radiofrecuencias inferiores a 30 MHz comprendidas en las bandas adjudicadas exclusivamente al servicio móvil aeronáutico, se empleará simplex de canal único. La recomendación es la utilización de las frecuencias móviles aeronáuticas inferiores a 30 MHz para las operaciones internacionales. Debería coordinarse de la manera indicada según el reglamento de radiocomunicaciones de la UIT. Tenemos en la parte 2 la administración de frecuencias NDB. La recomendación dice que en la administración de frecuencias NDB se debería tener en cuenta lo siguiente: la protección contra la interferencia requerida en el límite de la zona de servicio clasificada, la aplicación de las cifras indicadas para equipos ADF típicos, el espaciamiento geográfico y las zonas de servicio clasificadas respectivas, la posibilidad de interferencia producida por radiaciones parásitas ajenas a la aeronáutica, como los servicios de energía eléctrica, las líneas de
transmisión de energía eléctrica para las comunicaciones y las radiaciones industriales. En el se señala el hecho de que algunas partes de las bandas disponibles para los radiofaros aeronáuticos se comparten con otros servicios. Por eso hay las interferencias. La recomendación para aliviar los problemas de congestión de frecuencias en las localidades distintas dan servicio a los extremos opuestos de una pista única. Deberá permitirse la asignación de una frecuencia común a ambos radiofaros. Tenemos en el capítulo 4, este anexo se basa de prácticamente 4 capítulos. Este es el más larguito. Tenemos la utilización de frecuencias de más de 30 MHz, la información relativa a la adjudicación de espectro de servicios aeronáuticos comprendidas, las adjudicaciones con nota de pie de página y las restricciones, figura en el reglamento de radiocomunicaciones, pues igual que todos los capítulos, todo se basa en la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Tenemos en la primera parte la utilización de la banda de frecuencia de 117.975 a 137.000 MHz. Con carácter mundial, teniendo debidamente en cuenta la economía y la posibilidad de llevarla a la práctica, exige un plan que deberá considerar la necesidad de una evolución ordenada, la conveniencia de facilitar la transición económica, la necesidad de facilitar la coordinación entre la utilización internacional y nacional, la necesidad de establecer una estructura mundial para el desarrollo coordinado de planes regionales, la necesidad de, en determinadas regiones, de encontrar con planes y criterios de planificación más detallados, además de las disposiciones que figuran en la presente sección. Profe, ahí no me queda muy claro, o sea, porque se refiere a que hay que tener en cuenta la economía. Bueno, ahí básicamente se refiere a los costos. Les decía, esto que estamos en el terreno que estás entrando ahorita, no sé si lo vas a decir más adelante, pero es lo que ya les comentaba acerca de las licencias de estación de radio que cada aeronave debe poseer por el uso de una porción del espectro radioeléctrico, que el espectro radioeléctrico, bueno, es algo intangible, invisible, pero está administrado, al igual que los aeropuertos, que las aerovías, está administrado por el Estado. Y todo lo que está administrado por el Estado y un particular o una compañía pretenda utilizarlo, pues bueno, tiene que desembolsar cantidades económicas, que es lo que yo entiendo, lo que yo adaptaría a este concepto que estás mencionando, Josué. Ok, sí queda claro. Muy bien. Adelante, por favor, entonces. Bueno, enseguida tenemos las frecuencias al tiempo.
Listo, perdón, es que pensé que hice 2 presentaciones y pensé que me había equivocado. Ok. Bueno, y también ahí el uso de la coma, no sé si de dónde sacaste la información, pero las frecuencias son con puntos, También esa pequeña observación. Sí, pues es que así estaban tal en los anexos. Bueno, si bien es cierto que en una comunicación aeronáutica el piloto o el controlador de tráfico aéreo no le va a decir, por ejemplo, no sé, a un Aeroméxico, ¿verdad? De Aeroméxico, el vuelo que ustedes quieran, ¿verdad? Cambia a frecuencia 117,975. Generalmente le va a decir, ¿no? Capitán, cambia a 117,975. Se da por entendido, se da por default. Pero en documentos, en textos, debe de ir o va un puntito, porque de hecho así es como lo diferencian los aparatos de comunicaciones, es a base de puntos. Pero bueno, basta con que nos quede claro, jóvenes, por favor. Sí, profe. Gracias. Al contrario. Pues ya se había mencionado una tabla de adjudicación, que aquí se menciona otra vez. Esta se subdivide toda la banda de frecuencias de 117.975 a 137 MHz, siendo las principales subdivisiones las bandas de frecuencias atribuidas tanto a los servicios nacionales como internacionales y las bandas de frecuencias atribuidas a los servicios nacionales. Enseguida aquí está la tabla. Como podemos ver, pues aquí están divididos según la utilización en la frecuencia. Tenemos de 118 a 121.450 servicios móviles aeronáuticos nacionales e internacionales, 121.5 frecuencia de modo 50 a 21.9917 comunicaciones de superficie en los aeródromos internacionales y nacionales, 122 a 123.05 servicios móviles aeronáuticos nacionales, 123.1 la frecuencia auxiliar SAR, 123.15 a 123.6917 servicios móviles aeronáuticos nacionales y pues bueno, etcétera, ¿no? Para no aburrirlos. No, está bien, bien, muy bien, esta tabla me gusta mucho. Muy bien, adelante. Bueno, el 123.45 comunicaciones aire-aire, pues entiendo que es como entre aviones. Correcto, para tráficos. Ajá. Servicios móviles, pero pues bueno, supongo que todo esto no sé, por ejemplo, aeronaves militares o... No, pues, también incluye a los militares. De hecho, estoy tratando de encontrar la frecuencia del Eco Lima Tango y bueno, creo que no está. A menos que alguien de ustedes la localice, pero no veo. El Eco Lima Tango, ¿se acuerdan? Es lo que les decía del transmisor localizador de emergencias, que les comentaba yo que era una frecuencia que sintonizaban los pilotos, ¿no? Pues espero verla aquí, pero no, creo que no está. Debe estar incluida en alguna de las gamas. Que es la 121.5. 121.5. Me parece. Aquí. Comunicaciones de superficie en los aeródromos internacionales y nacionales. Si no será esta misma, la que está aquí en la tabla, la B.
¿O es diferente? Probablemente. Debe estar ese, el Bravo o el Echo. La frecuencia auxiliar SAR es el Search and Rescue. Entonces, debe ser una de las dos. Ahí debe de incluir el Eco Lima Tango. Pero no, muy bien. Muy buena tabla, Josué, ¿eh? Sí, Si y quieres luego, ya. Ajá, síguele. bueno, pues hay muchas, Sí, por claro. ejemplo, de Alfa, que son los servicios móviles aeronáuticos nacionales e internacionales, pues ahí dice esa tabla. Bueno, alfa, este punto alfa, hay otra tabla que salen todas las frecuencias 118 pues punto 0.025 y luego la punto 001 y así, pues se va hasta la 118.1000. No, perfecto. Me acabas de dar mucha materia de examen, Josué. Muy bien. Híjole, no me echen los lobos encima, profe. No, para nada. Tus compañeros son profesionales y están de acuerdo. Es muy buen material. Pues, si te dicen algo, me avisas. Y pues, bueno, igualmente en todas las frecuencias, así hay muchas tablas. Pero pues bueno, se me hicieron demasiadas, entonces, pues tocarlas en este tiempo, pues es muy No, estoy de acuerdo contigo. Con esto es suficiente, Josué. Okay. Adelante, por favor. Sí, igual esa se me hizo la más, pues es la más resumida, es la principal. Muy bien hecho. Bueno, ahora tenemos el anexo 11. Es servicios de tránsito aéreo. Pues capítulo 1 son definiciones, pues son cosas que ya debemos de saber, ¿no? Que es una aeronave y que es esto y lo otro. En teoría, sí. Sí, bueno, pues sí debe haber una que otra que no, que sí es nueva, pero digamos que sí. Okay. Bueno, el capítulo 2 de generalidades. Esto pues, se me hace importante. Casi todos los anexos tienen esto, pero pues se me hace importante pues destacarlo. Pues dice que los estados contratantes se determinarán de acuerdo con las disposiciones de este anexo y para los territorios sobre los cuales tengan jurisdicción, las partes de espacio aéreo y los aeródromos donde hayan de suministrarse servicios de tránsito aéreo, y una vez decidido lo que antecede, tomarán las medidas necesarias para que tales servicios se establezcan y suministren de conformidad con las disposiciones de este anexo. Pero por mutuo acuerdo, un estado podrá delegar en otro estado la responsabilidad de establecer y suministrar los servicios de tránsito aéreo en las regiones de información de vuelo y áreas o zonas de control que se extiendan sobre los territorios del primero. Esto pues creo que están los FIRS, las información de vuelo. Las famosas regiones de información de vuelo. Sí, regiones de que creo que por ejemplo en nuestro aeropuerto hay ¿cómo se dice? Un acuerdo bilateral que pues permite tomar una ruta, digamos, como podemos ver aquí a veces volando sobre nuestro espacio aéreo, aviones de, no sé, American Airlines o los otros que van llegando al aeropuerto vecino. Pues es como vimos ahorita, compartir pues digamos,
pues las señales, ¿cómo se dice? Pues sí, para que no se pierda esa comunicación entre los aeropuertos, por así decirlo, no sé cómo explicarlo bien. Para que puedan hacer uso del servicio de control de tráfico aéreo sin restricción alguna. Es para ello, básicamente. Sí, así es. Entremos en el tercer punto. Espera, profe, es que está ladrando mucho mi perro. Sí, ya lo escuché. Ya, disculpen. No te preocupes. Es que no sé si se escucha muy fuerte ahí en el micrófono, pero a mí sí me está casi aquí mi oído. No te preocupes, no le hacemos caso al perro. Ok. Bueno, tenemos igual de las generalidades. Cuando se haya decidido que se suministren servicios de tránsito aéreo, los estados interesados designarán las entidades encargadas de suministrar tales servicios. O sea, pues eso ya depende de cada quien, ¿no? Como quien dice. Algo así. O bueno, según se decida, no sé. En realidad no desconozco cómo se maneje en la vida real. Pues miren, política, para acabar pronto. Sí. No es así de fácil, ¿no? Pero en eso no vamos a profundizar. Sí, pues me imaginaba. Es correcto. Y luego tenemos que cuando haya servicios de tránsito aéreos establecidos, se publicará la información necesaria que permita utilizarlos. Pues igual, no sé si eso incluye en las PIAs o en los FIRS. Puede ser. Eso ya vendría siendo decisión de cada aeropuerto o de cada autoridad aeroportuaria. Bueno, dice el anexo que al aprobar el preámbulo de este anexo se indica que un estado que acepte la responsabilidad de suministrar servicios de tránsito aéreo en alta mar o en espacio aéreo de soberanía indeterminada, podrá aplicar las normas y métodos recomendados en forma compatible con la adaptada para el espacio aéreo bajo su jurisdicción. O sea, pues es adaptarse a las recomendaciones de cada, por ejemplo, aquí de la AFAC, digamos, si llega una aeronave de China, o no sé, es lo que yo entiendo. Correcto, algo así. Y pues viceversa, ¿no? Si una aeronave mexicana va a aterrizar allá o va a utilizar el espacio aéreo. Tenemos los objetivos de los servicios de tránsito aéreo. Esta es la segunda parte de las generalidades del capítulo 2, anexo 11. Los objetivos del tránsito aéreo serán
prevenir colisiones entre aeronaves, prevenir colisiones entre aeronaves en el área de maniobras y entre esas y los obstáculos que haya en dicha área, acelerar y mantener ordenadamente el movimiento del tránsito aéreo, asesorar y proporcionar información útil para la marcha segura y eficaz de los vuelos. Notificar a los organismos pertinentes respecto a las aeronaves que necesitan ayuda de búsqueda y salvamento y auxiliar a dichos organismos según sea necesario. Pues prácticamente pues para la seguridad operacional de pues sí, operacional. Y luego la parte 4, las generalidades. Para determinar la necesidad de los servicios de tránsito aéreo, se tendrá en cuenta lo siguiente. Los tipos de tránsito aéreo de qué se trata, la densidad de tránsito aéreo, las condiciones meteorológicas y otros factores pertinentes. No sé a qué se refiere, la verdad, a otros factores, pero pues yo Digamos que algo así como características propias de la operación local. Ok. Me imagino, pues, así como, pues ahora en situación del COVID-19, ¿no? Puede ser, o puede ser simplemente para no ir muy lejos. O sea, este aeropuerto de Juárez no se va a operar igual que el aeropuerto de México, o de Cancún o de Guadalajara, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con los factores pertinentes. Ok. Como quien dice, pues, la tecnología a la que hay que adaptarse según. Claro. Ok. En la recomendación dice que debido al número de elementos que intervienen, no ha sido posible preparar datos específicos para determinar la necesidad de servicios de tránsito aéreo en un área o en un lugar determinados. Por ejemplo, una combinación de diferentes tipos de tránsito aéreo con aeronaves de velocidades diferentes pudiera exigir que se faciliten servicios de tránsito aéreo, lo que quizás no será necesario con una densidad de tránsito aéreo relativamente mayor si solamente existiera una clase de operaciones. Pues es eso, ¿no? Sí, correcto. Pasando, este ya es el capítulo 3 de datos aeronáuticos. La determinación y notificación de los datos aeronáuticos relativos a los servicios de tránsito aéreo se efectuará conforme a los requisitos de exactitud e integridad, teniendo en cuenta al mismo tiempo los procedimientos del sistema de calidad establecido. Los requisitos de exactitud de los datos aeronáuticos se basan en un nivel de probabilidad del 95% y a tal efecto se identificarán 3 tipos de datos de posición. Ahí me comí una. Por ahí. Puntos, objeto de levantamiento topográfico, puntos calculados y puntos declarados. Esto habla pues como del mapeo, me imagino, pues los mapas, la localización de las aeronaves. Pues básicamente todo lo que tenga que ver. Desde mapeo de localizaciones, cartas de navegación, reportes climáticos, todo. Así es.
la provisión del servicio de control de tránsito aéreo. No, esto todavía era parte de generalidades, ahí, disculpa. Este ya es el capítulo 3, ahora sí. Y se me fue ponerles los capítulos. Bueno, la provisión de servicio de control de tránsito aéreo. Las partes del servicio de control de tránsito aéreo descritas serán provistas por las diferentes dependencias en la forma siguiente. Servicio de control de área por un centro de control de área o por la dependencia que suministra el servicio de control de aproximación en una zona de control o en un área de control de extensión limitada, destinada principalmente para el suministro del servicio de control de aproximación cuando no se ha establecido un centro de control de área. Dice que, perdón, puede asignarse a una torre de control de aeródromos o una dependencia separada la tarea de proporcionar determinados servicios en la plataforma. El servicio de control de aproximación por una torre de control de aeródromo o un centro de control de área cuando sea necesario o conveniente combinar bajo la responsabilidad de una sola dependencia las funciones del servicio de control aéreo, de control de aproximación, con las del servicio de control de aeródromo o con las de servicio de control de área. Por una dependencia de control de aproximación, cuando sea necesario o conveniente establecer una dependencia separada. Y por último tenemos el servicio de control de aeródromo por medio de una torre de control de aeródromo. Te parece que repito lo mismo. Nomás cambia el medio de control de aeródromo, de área o de aproximación. Tenemos el servicio de información de vuelo. Se suministra a todas las naves. Creo que no, estoy alucinando. Se suministrará a todas las aeronaves a las que probablemente pueda afectar la información y a las que se les suministra servicio de control de tránsito aéreo o de otro modo tienen conocimiento de las dependencias pertinentes de los servicios de tránsito aéreo. Entonces, por ejemplo, si digamos una nave que haya sido secuestrada, pues se le informa si hay, pues en el tráfico aéreo, si hay aeronaves en la proximidad, pues se les tiene que notificar por medio de esta información de vuelo. Y pues igual como pues control de aproximación, de área y en los aeródromos. El servicio de alerta. El servicio de información de vuelo se suministrará a todas las aeronaves a las que probablemente pueda afectar la información, pues igual que ahorita, y a las que se les suministra el servicio de control de tránsito aéreo, en la medida de lo posible, a todas las demás aeronaves que hayan presentado un plan de vuelo o de las que por otros medios tengan conocimiento de los servicios de tránsito aéreo y a todas las aeronaves que se sepa o se sospeche que están siendo objeto de interferencia ilícita.
tenemos el anexo 12 de búsqueda y salvamento. Este consta de 5 capítulos. ¿Cuánto tiempo me queda? 10 minutos, 5 minutos. Lo voy a dar rápido. Pues tenemos definiciones. Capítulo 1, que es un amarraje forzoso, el descenso forzoso de una aeronave en el agua. Brigada de búsqueda y salvamento, que es búsqueda, etcétera, ¿no? Estas, pues sí las puse porque a mí me parecieron pues interesantes. Exacto, estas, a ver, alerta, explotador, eso. Ahí nada más como probable materia de examen. Digo, no le digan a mi secretaria que les estoy diciendo. Pues el explotador es la persona, organismo o empresa que se dedica o propone dedicarse a la explotación de aeronaves. La fase de alerta es la situación en la cual se abriga temor por la seguridad de una aeronave y de sus ocupantes. Como que hay sospecha, ¿no? Correcto. La fase de emergencia, expresión genérica que significa según el caso, fase de incertidumbre, fase de alerta o fase de peligro. Es cuando ya se presenta algún, pues ya el hecho. Fase de incertidumbre, situación en la cual existe duda acerca de la seguridad de una aeronave y de sus ocupantes. Y fase de peligro, situación en la cual existen motivos justificados para creer que una aeronave y sus ocupantes están amenazados por un peligro grave e inminente y necesitan auxilio inmediato. Tenemos los centros coordinadores de salvamento, centro coordinador de salvamento conjunto y pues, el estado de matrícula, pues eso ya se ha mencionado mucho. En el capítulo 2, organización y de organización, tenemos los servicios de búsqueda y salvamento. La frase acuerdos regionales de navegación aérea se refiere a los acuerdos aprobados por el Consejo de la OASI, normalmente a propuesta de las reuniones regionales de navegación aérea. Los estados, como casi todos los anexos, una generalidad, los estados contratantes en forma individual o en cooperación con otros estados dispondrán lo necesario para establecer y presentar prontamente servicios de búsqueda y salvamento dentro de sus territorios para asegurar que se preste asistencia a las personas en peligro. Dichos servicios se presentan durante las 24 horas del día. En la parte 2 de organización tenemos regiones de búsqueda y salvamento. ¿Cuánto tiempo? Bueno, esto prácticamente las regiones de búsqueda y salvamento se establecen para asegurar el suministro de una infraestructura de comunicaciones adecuada, el encaminamiento de las alertas de socorro eficiente y una coordinación operacional apropiada para apoyar eficazmente los servicios de búsqueda y salvamento. Pues esto pues ya se basa según en el anexo anterior, el anexo 11 de telecomunicaciones, las recomendaciones de la UIT.
En tercera parte, se me hace que no voy a alcanzar a terminar esto, profe, porque Se me hace que no, te falta mucho. sí, este es el que hice más larguito. Bueno, pues yo creo que está en la carpeta, ¿no? Sí, me faltan como 20 slides de este anexo. Bueno, pues vamos a dejarlo para material de estudio. ¿Sale? Ahorita ya les di algunas claves. Va a ser muy sencillo. No crean que en el examen va a venir la descripción exacta, ¿verdad? Sino palabras clave, como las definiciones que acabas de decir ahorita, que yo les mencioné, de qué tratan los anexos. Quizá yo les voy a plantear alguna situación y ustedes me van a decir en qué anexo lo podemos encontrar. Situaciones como esa. Entonces, yo creo que hasta aquí le dejamos, Josué, Kevin. Muy buen material, muy buenos datos. Esa tablita también me va a dejar mucho material de examen. Y pues bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy, jóvenes. Muchas gracias, gracias por su atención. Estamos pendientes al próximo jueves, si no pasa ninguna emboscada. Cuídense, jóvenes. Dale, profe, muchas gracias. Al contrario, bye. Buen día. Igualmente.